Listo, Carla. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Estamos en la última capacitación del ciclo de capacitaciones ABC y RENATRE 2021. Esta es nuestra 17ª capacitación. Y nada mejor que cerrar este gran ciclo con un tema que desde el sector estamos abordando estratégicamente, que es la prevención del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. En esta oportunidad, la charla la va a dar el equipo técnico de la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil, del cual somos miembros, y están las chicas, está la licenciada Teresa Stonsky y la doctora Julieta Ciscos, que van a dar la charla, pero también está Sonia Sago, que si queremos después, si querés Sonia, después te presentás, pero antes le quiero dar la palabra a Alfonso Máculus, que es el representante de RENATRE en Tucumán, para que pueda cerrar este ciclo que lo venimos haciendo juntos ya como segundo año consecutivo. Alfonso. Hola, buen día, muchas gracias. Bueno, llegamos a la 17ª jornada de capacitación. Bueno, simplemente agradecer a todos los disertantes, a todos los participantes que permitirnos llegar con este tipo de acciones que pensamos que es de utilidad para el sector, tanto para el sector de los trabajadores como los empleadores, y bueno, siempre el RENATRE acompañando todo este tipo de inquietudes. Así que bueno, ha sido un éxito y agradecer, como decía, a los participantes, a todos los disertantes y a la ABC también para poder trabajar en conjunto. Y esperemos que el año que viene, bueno, podamos repetir esta jornada que tanto éxito tiene. Bueno, y nada más. Arranquemos nomás con la última jornada y será hasta el próximo año para repetir este mismo tipo de charla. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Sonia, no sé si vos querés decir unas palabras. También contar que mañana es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, así que bueno, más que atinada, digamos, cerrar con esta capacitación. Si no, arrancamos. Sí, Carla, sí. Sí, muchísimas gracias. Quiero agradecer al Comité Argentino de Arándanos y a RENATRE esta oportunidad que se ha gestado en la Red Nacional de Empresas contra el Trabajo Infantil. Para nosotros todas estas oportunidades son auspiciosas, son una oportunidad, ¿no? Además de un compromiso, porque justamente formamos parte de un área del Ministerio de Trabajo que se llama Coordinación de Políticas para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente. Y este área, entre otras funciones, además de proponer junto con otros, ejecutar y hacer un seguimiento de las políticas públicas que tienen que ver con esta problemática, específicamente una de nuestras funciones y de los objetivos a los que apuntamos es esto: estos ciclos, estas actividades de sensibilización, de capacitación, un llamado a pensar, y como dice el título que le han puesto a la jornada, repensar, ir repensando entre todos este tema. Hay algunas cuestiones que ya están planteadas así y que deben compartirse de otra manera, pero además la temática tiene una condición dinámica, ¿no? Esto que invita a repensar, a reconstruir, a ir pensando nuevas maneras de abordar y de buscar el objetivo. El objetivo y la postura de nuestro país al respecto es claramente abolicionista. Esta frase que anduvo circulando tanto tiempo, no al trabajo infantil. La meta es tender a su erradicación. Y esto lo hacemos desde una doble perspectiva. Una es la perspectiva de los derechos de la infancia, como dice la primera imagen que están viendo. Esto es colocar a los niños, niñas y adolescentes en un sitio en el cual ellos mismos son sujetos de derechos. Tienen una serie de derechos garantizados por tratados internacionales que nuestro país después ha aprobado, y con esa aprobación y esa ratificación ha asumido un compromiso y después ha legislado la materia para trabajar en pos de ello. Claramente, respecto de los adolescentes, hay un derecho a trabajar de los adolescentes, pero está fuertemente protegido porque persiste este compromiso del Estado al respecto.
Y la otra perspectiva desde la cual nosotros abordamos y miramos y fijamos estrategias y políticas sobre el trabajo infantil es el marco más grande del trabajo digno o el trabajo decente, que es el trabajo que se promueve desde el Estado Nacional, desde el Ministerio de Trabajo en particular y desde todos los actores que nos movemos en estas arenas. Así que bueno, agradezco muchísimo el compromiso de Comité de Arándanos y en particular de Carla. Que es, como ya todos sabrán, una gran militante que nos acompaña en este camino. Bueno, brevemente comentarles que existe este área nuestra que es el área sustantiva en el Ministerio de Trabajo, están Teresa Stonsky, Diana Salvallo, por algún lugar también está, Julieta Sico, falta Sergio Díaz, otro integrante de nuestro equipo, y además hay otras dos áreas en el Ministerio que también abonan a todo lo que es la política respecto al trabajo infantil. Un área de inspección que fortalece la figura del inspector y trabaja no solo a nivel nacional, sino en territorio. Tiene atribuciones para realizar inspecciones y levantar actas de infracciones junto con los inspectores provinciales, los inspectores de cada provincia, de cada jurisdicción. Y también hay un área de relevamiento de datos, que es el observatorio. Las tres áreas trabajamos conjuntamente, en permanente interconsulta a la problemática del trabajo infantil. Ya van a ver que requiere de esta forma de ser abordado, de manera multicausal, de manera multisectorial. Entonces empezamos por trabajar en conjunto dentro del ministerio, y más allá de eso, como no se puede abordar solamente desde la mirada de trabajo, trabajamos con otros en un espacio más amplio que es la CONAETI, lo que ven ahí, la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Esta es una comisión tripartita, esa es una concepción clave. El Estado solo no puede trabajar y abordar y plantear estas políticas, sino que tiene que hacerlo con dos sectores clave: el sector privado, el empresario, el empleador, y el sector sindical. Esta es la idea base de CONAETI, pero además representando al Estado, repito, no está solamente el Ministerio de Trabajo, sino que están todas las áreas del Poder Ejecutivo Nacional, y aparecen dos agencias internacionales, OIT y UNICEF, que tienen que ver con la problemática de manera directa y que tienen áreas abocadas a eso, aparecen como organismos asesores. Desprendida de CONAETI se constituyó esta red de empresas contra el trabajo infantil, de la que forma parte muy activa ABC, donde, bueno, se trabaja en una suerte de espacio de articulación público-privado, promoviendo todo tipo de actividades que busquen primero la prevención del trabajo infantil y por supuesto también la erradicación en el caso que se produzca. Así que esta actividad se enmarca en toda esta propuesta de trabajo que se tiene desde el Estado y con la comunidad. Además de esta comisión nacional, hay, como aparece en la pantalla que ustedes ven, comisiones provinciales que buscan ser una suerte de réplica de la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en cada provincia. Implementan las políticas públicas en el territorio y los adaptan a sus particularidades. Bueno, nada más, que tengan una buena jornada, que les resulte de interés. Esta es un poco el lema de este año, que es el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, una propuesta de la Asamblea de las Naciones Unidas. Mañana además es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, en este caso fue declarado así desde hace años por OIT. La idea y el lema de este año es transmitir a toda la comunidad la corresponsabilidad que tenemos sobre este tema. Así que espero que sientan esto, que lo piensen, que se involucren, está organizada y pensada de esta manera la actividad de hoy. Buena jornada, repito, muchas gracias y los dejo con el equipo. Muchas gracias, Sonia. Bueno, chicas, cuando quieran, empezamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Teresa Stonsky. Muy feliz de estar acá acompañando esta sensibilización
pudiendo proponerles algunas ideas que pensamos en los años de trabajo que nos parece que traccionan, que pueden irse instalando o fortaleciendo, que seguramente las habrán escuchado, pero fortaleciendo las conductas y las prácticas que tenemos cotidianamente y que nos dejen más tranquilos las prácticas y nuestras acciones. Juli, Diana, para saludar y arrancamos con las frases, con los audios. No escuché, Diana. Juli, bueno, si querés empiezo yo saludando y ya empezamos con los audios, ¿sí? Dale. Bueno, mi nombre es Diana Salvaggio, yo soy, bueno, ahora estoy con el tema de las Power, pero voy a estar participando también de la actividad, un poco, bueno, yo hace rato que estoy en la CONAETI, un poco la idea con esta sensibilización es que ustedes puedan empezar a abrir algunas preguntas en relación al trabajo infantil, al trabajo adolescente, empezar a lo mejor abrirlas. Ya con eso creo que nos quedamos contentos. Vamos a iniciar con una historia. Nosotros tomamos esta historia de 100 años, 100 voces, el trabajo infantil en primera persona, que son testimonios, 100 testimonios que recogió la OIT en 2019 sobre gente que ha trabajado de niño. Vamos a empezar a escucharlo y bueno, vamos a empezar a reflexionar después sobre el tema. Díganme si se escucha. Soy Hugo Gerardo, tengo 59 años de edad, soy de La Marque. Mi primer trabajo fue como peón de chacra, trabajos varios, con pala, asada, cortando yuyo, trabajando la tierra para donde se sembraban de todas hortalizas y frutos. Y entre 11 y 12 años aproximadamente, lo que nos inculcaban nuestros padres, que había que trabajar y que teníamos que ayudarlos porque eran épocas difíciles y bueno, y en esa época era así, había que ayudar a los padres para poder sacar las cosas adelante. Arrancamos junto con los padres trabajando en la chacra y mi hermana, que era mayor que yo, un año más que yo tenía. Íbamos de mala gana a hacer eso porque éramos niños, o sea, ya entrando en la adolescencia, no era muy lindo, pero bueno, había que hacerlo. Limpiábamos las acequias por donde se regaba, como podar álamos. Después en la época de tomate, bueno, trabajar, plantar tomate, escarpirlo, abonarlo, curar y regar por sobre todas las cosas. Ese era el trabajo de nuestra zona. Arrancábamos temprano, quizá a las 7 ya estábamos trabajando por la época esa, y bueno, que ya a las 6 estaba claro y trabajábamos hasta las 12 y después de las 2 de la tarde hasta que se oscurecía, que eran 8 y media de la tarde, en primavera-verano. Ni siquiera había radio en esos años, eran años muy duros. Y no sabíamos prácticamente nada de lo que sucedía. Bueno, escuchamos la historia de Hugo. Ahora se nos ocurrió empezar a pensarlo a partir de preguntas. Ustedes pueden contestarlo a través del chat o pueden contestarlo por el micrófono, como ustedes quieran. Soy Hugo Gerardo, tengo 5. Perdón. Ay, espérenme un segundo. Bueno, esta sería la pregunta, ¿no? A ver si estaba. ¿Cómo piensan que sigue la historia de Hugo, aparte de lo que escucharon? Recuerden que pueden contestar por chat, que pueden contestar si quieren verbalmente. Si no elegimos si no elegíamos al azar, ojo. Está bien, no, en principio vamos a empezar así.
Después, ya creo que hay algún voluntario o una voluntaria, sí. ¿Qué tal? Ahí. Buenos días. Ana Guillerme de Santa Cruz, soy delegada provincial de Renatre. ¿Cómo estás? Bueno, ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿querés empezar vos un poco con esto? O... Sí, porque creo que realmente es un tema que está muy instalado y que realmente hay que erradicar como de raíz. El tema de que lo ven como algo cultural, ¿no? Esto de yo trabajé de chico con mis padres, entonces mis hijos van a venir a trabajar conmigo. Creo que es importante que nosotros trabajemos en erradicar esto que está, de una forma lo tienen como una cultura ya, ¿no? De trabajar los padres junto con los hijos. Y no lo ven mal, o sea, para ellos creen que está bien, porque ellos lo hicieron de chicos, sus papás lo hicieron de chicos, o sea, entonces ya es algo que viene de familia y no lo ven como que están vulnerando los derechos de sus hijos, sino como una tradición familiar. Para ellos no está mal. De hecho, creen que les están enseñando a sus hijos valores, creen que les están enseñando un oficio, cuando en realidad tendrían que estar estudiando, se les tendría que estar dando educación. Creo que eso es muy importante trabajarlo porque no lo hacen con la finalidad de explotar a sus hijos, sino que ellos creen y están convencidos que es algo que está bien. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar y explicarles y trabajar para erradicar, digamos, esta mentalidad. Más allá de que obviamente hay casos de explotación infantil, de gente que aprovecha, ¿no? Para vulnerar los derechos de los niños y de los adolescentes, también está la otra parte que lo ve como algo naturalizado ya. ¿Alguien más? Perdón, ¿están viendo el PowerPoint o no? No, no se ve, Diana. Ahora pongo de vuelta a compartir, espérenme un segundito. Ahí sí, ¿no? No. Ahí ¿No? va. ¿Tampoco? Ahí puede ser. ¿Sí? Ahí sí. Bueno, ¿alguien más? Agrandalo, ponerle Sí. pantalla completa. Ahí va. está. Ahí va. ¿Alguien más que quiera comentar? Gracias por tu comentario. En el chat tenemos algún comentario. ¿Cómo les parece que siguió la vida de Hugo? Entonces, si estudió, si sigue trabajando, si pudo mejorar su vida. Tenemos por ahí la posibilidad también de pensar si esas historias son historias parecidas a las nuestras o son diferentes a las nuestras. La historia de Hugo es parecida a la de alguno de ustedes o es diferente. ¿Alguien se identifica con esta historia? ¿Le pasó? No sé, nos gustaría escuchar la experiencia de ustedes en relación a esta historia, ¿no? A esta historia de vida que probablemente sea muy común en el ámbito agrario. Acá hay alguien que... En chat hay un comentario que no sé el nombre, dice Galaxy A20, el celular, dice Hugo debe haber seguido trabajando. Bueno, ¿les parece que veamos qué es lo que pasó con Hugo? A ver. ¿puedo pasar? Diana, un segundito. A ver si podemos, Marina, si podemos habilitar las cámaras de todos, puede ser, porque por ahí para este momento de preguntas está bueno vernos y que habiliten los micrófonos y el que quiera hablar que levante la manito o escriba o lo que sea, y aparte para sacarnos una fotito. Bien, perfecto. Ah, está bien. A ver.
Estamos todos. Soy Hugo A ver, Gerardo. esperen. Había que... Tengo problemas con esto del audio. Esperen un segundo que... A ver. Quiere seguir hablando, Hugo Gerardo. Hugo Seguir Gerardo contando tu quiere historia. seguir hablando, sí. A ver si dejé de compartir. Acá. Ahí no están viendo el video, ¿no? No, te estamos viendo a vos. Ah, No, estoy viendo a vos. Bueno, esperen un segundo. Son esos problemas técnicos que siempre... Bueno, ¿querés que sigamos escuchando a Hugo? Sí, estoy tratando de que hagamos eso. Dale. A ver, bueno, si no, escuchamos a Hugo y después trato de hacer que se pueda compartir pantalla. Acá continúa la historia de Hugo. Perdón, Diana, pero no se está escuchando, ¿eh? ¿No pueden escucharlo? No, si no compartís vos pantalla, A ver, espérenme compartiendo el audio de porque la computadora no vamos a Claro. escuchar. no estoy pudiendo entrar. A ver, espérenme un segundo. Estoy como que me fui del... A ver. Perdón. Acá está. Compartir pantalla. Acá está. Y ahora sí. Hice la primaria solamente, sí, terminé de 7º grado y teníamos que caminar 3. Empiezo de vuelta, perdón. Hice la primaria solamente, sí, terminé de 7º grado y teníamos que caminar 3.000 metros para ir a una escuela rural. No tuve posibilidad de hacer la escuela secundaria dado que había mucha distancia al pueblo y no teníamos medios. En esos años no había micro como hay ahora, bueno, no teníamos recursos y no tuve esa posibilidad. Y me hubiera gustado estudiar o trabajar en algún taller, aprender algo relacionado a mecánica u otras cosas. Hice la primaria solamente, sí, terminé de 7º grado. Bueno, acá hay otra pregunta, si sus historias de vida son parecidas o diferentes a las de Hugo, a partir de cómo continuó la historia. Hugo no pudo estudiar, no llegó a hacer el secundario. Y le hubiera gustado... La otra pregunta. Tal vez. Esta es por ahí una pregunta más prospectiva, ¿no? ¿Creen que los hijos de Hugo trabajaron de niños? ¿Qué les parece? Esta nos interesaría que pudieran, sí, pensar en cómo habría sido el futuro de esa familia que Hugo armó, cómo es el futuro de las familias de los chicos que trabajaron. Yo creo que hay dos posibilidades. Como les comentaba antes, está la posibilidad de que los hijos de Hugo hayan trabajado con él por una cuestión de esto, ¿no? De lo que hablábamos de que se transmite de generación en generación, y a su vez, como él plantea de que le hubiese gustado estudiar, le hubiese gustado trabajar en un taller, está la posibilidad de que él haya peleado, digamos, por darle a sus hijos esa posibilidad de que estudien o de que elijan dónde querer trabajar cuando sean grandes, ¿no? Yo creo que están esas dos opciones. Me tiro más por el hecho de que todo lo que él no pudo hacer se lo haya inculcado a sus hijos de que lo hagan, ¿no? De que estudien o que elijan dónde trabajar o cómo hacerlo. Claro, ¿no? Este es un dato, y también veía el comentario, este es un dato muy importante porque él decía que era duro, ¿no? Que eran épocas duras, que no quería realizarlo, no iba de buena gana,
¿no? Esto es algo muy clave, porque a veces perdemos de vista la dimensión de los chicos, ¿verdad? Luego el futuro probablemente haya sido como la compañera, ¿no? Dos caminos y entender las claves de la reproducción del mismo camino o el desvío del camino, ¿no? El desvío para que los hijos no trabajen. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son las experiencias que le suceden a las personas para que elijan, sigan un camino o sigan otro camino? ¿No? Es muy importante. Y ahí aparece la comunidad, aparecen los recursos que la comunidad pueda abrir y pueda construir para que en ese camino laboral los padres puedan tener mejores condiciones y no repitan. Pero si no aparecen mejores condiciones, van a repetir. Entonces, realmente el valor de hacer, de articular, de trabajar, de sensibilizarnos, de implicarnos en estas cuestiones, hace esa diferencia de recursos con los cuales va a contar la persona para ir cambiando su historia de vida y no repitiendo en su familia la historia. Tere, yo quería agregar que en general los niños que empiezan a muy temprana edad, bueno, esto lo deben saber, asumen esta posición de sostén, de apoyo económico en la familia sin cuestionárselo, porque no tienen tampoco mucha capacidad como para cuestionarse el tema. Y muchas veces, además de ser apoyo económico, muchas veces también son un sostén afectivo, porque a lo mejor vienen de familias donde la mamá o el papá tienen algún tipo de dificultad, entonces, bueno, también está este lugar en donde se pone al niño. Si te parece, Tere, empezamos con las ideas fuerza. Seguimos con, claro, enganchado de este estímulo que es el audio y historias que ustedes ven cotidianamente y viven cotidianamente, por ahí ir pensando algunas ideas, repensando entre todos. Y los seguimos escuchando en el chat y los seguimos escuchando si alguien quiere tomar la palabra y hacer un comentario sobre su experiencia. Los seguimos invitando. Sí. Pero discúlpame, acá en el chat también Galaxy 420 puso: los hijos no deben haber trabajado en el campo ya que a Hugo no le gustaba. Claro. Bueno, a veces no es una decisión solamente de cuestión de gustos, va a depender básicamente de cómo es la cuestión económica en la familia. Si necesitan quizás un poco en consonancia con lo que decía Joana, lo que quiere plantear es que, bueno, como a Hugo no le gustaba y la pasó mal, bueno, supongo que habrá hecho lo imposible por evitar que sus hijos vayan al campo, ¿no? Me parece que quizás lo plantea desde ese lugar. Como no le gustaba, bueno, habrá encontrado estrategias o apoyos o recursos como para no reproducir su infancia, ¿no? Y que sus hijos tengan una infancia diferente. Bueno, acá pensamos en la primera idea fuerza. En realidad es una frase de un psicólogo de hace muchos años, que dice así: lo que se les dé a los niños lo darán en la sociedad. ¿Qué se les ocurre en relación a esto? ¿Qué pueden pensar en línea lo que vamos diciendo? Si participa alguna otra persona más que Joana y Galaxy, sería bienvenido. Diana, lo que vamos a hacer también y lo que le vamos a pedir a todos es si se pueden ir presentando en el chat y poner el cargo. Para saber más o menos. Sí, para saber. Y aparte después acá me están diciendo por cucaracha que para los que participan va a haber sorteo, ¿eh? Acá Guille dice que se va a poner con unos ricos arándanos. Así que... bueno. Me encantan los estímulos positivos. No sé, piénsenlo. Yo hay un par ahí que yo conozco, ¿eh? Así que si no empezamos el dedito.
con el dedito inquisidor. Es que un poco la idea, digamos, de este encuentro es sensibilizarnos mutuamente, porque no es que nosotros los sensibilizamos a ustedes, No, como acá tenés, tradicionalmente Teresa, acá digamos. tenés gente que te está escuchando, que gente que hizo todo el proceso del diseño del sistema de cumplimiento con nosotros, que está muy capacitado, que participó muchísimo en los talleres, que tienen mucha experiencia de campo, que son los que están en contacto con la gente, con los cosecheros, con los empacadores, y ellos conocen las historias de vida. Ahí va Isabel, ahí fue la primera, es el Galaxy. Igualmente, bueno, vamos también. a hablar un poquito del protocolo también, porque Sí, esta es una herramienta importante con la que cuentan ustedes. Ahí va queriendo. Ahí está. José Martínez. Esta frase nos centra en la infancia, ¿no? En lo que consideramos como que tiene que ser una infancia deseable, ¿no? Una infancia construida colectivamente. ¿Cuáles son nuestras ideas de infancia? Y cómo percibimos que todo lo que les demos a los niños, todo lo que les mostremos, lo que hagamos alrededor de ellos, lo que le digamos, queda internalizado y queda como un programa, queda programados para luego salir en su adultez y poder efectuar ese programa, ¿verdad? Entonces, en esto, esta mirada de que todo lo que podamos hacer para que las experiencias de los niños sean positivas, sean que potencien, no es nunca menor, ¿sí? ¿Podemos mostrar las ideas alrededor de esta idea? Bueno, si querés. Nosotros pensamos que en relación al trabajo infantil hay una tensión en cuanto a la palabra trabajo y a la palabra infantil, porque si pensamos en que en la niñez, digamos, se dan situaciones en general en la niñez donde, digamos, tienen que ver con la transmisión de pautas, la experimentación. ¿Querés poner la siguiente también? Sí. Donde cuáles son las acciones, las actividades que articulan la vida de los niños, niñas, adolescentes. Nos parece que garantizar el juego y la educación es garantizar lo que tiene que articular la vida de los niños. Recordamos lo que nos decía Hugo, el juego y la educación no articulaba su vida, articulaba el trabajo. O sea, cuando los niños, niñas trabajan, el articulador de su vida es el trabajo, ¿sí? Son las condiciones de supervivencia, y entonces ahí la pauta siempre va a ser la prioridad del trabajo y no va a ser, va a quedar desvalorizado y va a quedar en muy segundo lugar el juego y la educación. Entonces, pensar estos dos articuladores como para ir garantizando, digamos, que en la vida de los adultos, en general, digamos, el trabajo articula, por supuesto, nuestra vida, pensar cuál es el articulador, alrededor de qué debe girar la vida, los días de los niños, niñas, adolescentes en esta perspectiva de derechos, ¿verdad? En este cambio de paradigma que tenemos en nuestra sociedad. Afortunadamente somos una sociedad que mira de otro modo a los niños, mira de un modo, los mira como sujetos de derecho, y donde sus múltiples derechos son estudiar, jugar, descansar y todos los derechos que ustedes ya conocen de, ¿no?, los derechos de infancia, y donde el trabajo no debe tener un lugar, porque no es un derecho de ellos, por algo no es un derecho, porque no debe tener lugar. El trabajo entendido como responsabilidad, ¿no? como responsabilidad, como obligación, como disciplina. Y esto es lo que nos muestra el segundo, o sea, esta idea de hablar de la cultura del trabajo.
es muy fuerte, digamos, en el ámbito agrario, hablar de la cultura del trabajo, vivir la cultura del trabajo, ¿no? El trabajo como articulador del cotidiano colectivo en el ámbito agrario. Y la cultura del trabajo nos parece que se opone al juego, se opone a la educación. Hay una tensión permanente desde que son muy pequeños, como nos decía Hugo, entre ir a la escuela y ir a acompañar a los papás. Hay una tensión permanente a la que están expuestos los niños, niñas, adolescentes, que los hace, bueno, vivir en esa tensión permanente y sentir que si no acompañan a sus papás, no son buenos hijos, ¿verdad? O sea, esto cala en las emociones, en los sentimientos, en, en la construcción de la solidaridad. Entonces, este sentir al que se ven expuestos, muchas veces vemos que es una tensión donde gana el trabajo, no gana la educación. Entonces nos preguntamos, cuando pensamos en la cultura del trabajo, ¿no? De que los chicos empiecen a aprender el oficio desde pequeños, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que les da el trabajo a los chicos? Porque pensamos que si el trabajo infantil se sigue reproduciendo, sigue apareciendo en nuestras comunidades, es porque es una solución y es una alternativa para alguien y para muchos, porque sigue apareciendo. Para nosotros, evidentemente no será una solución, sino un problema, por eso lo llamamos una problemática social compleja de abordar. Para nosotros es un problema, pero para muchos grupos sociales, muchas familias, muchas personas en la sociedad es una solución, porque si no fuera una solución para nadie, no fuera una alternativa para nadie, no se estaría reproduciendo. Entonces hay que encontrar cuáles son las claves de esa reproducción. Y es precisamente, decimos nosotros, esto que llamamos cultura del trabajo. En lo que enseña el trabajo, en la disciplina, en la responsabilidad, en la obediencia, en el acatar normas, que todos estamos de acuerdo en que esto es lo que se aprende en un trabajo, ¿verdad? Responsabilidad, disciplina, pero en la época infantil, esa cultura de la responsabilidad, de la disciplina, se debe aprender en otros ámbitos y no en el trabajo. Estamos cuestionados como sociedad si necesitamos que algunos niños, niñas, aprendan disciplina, aprendan responsabilidad en el trabajo y otros no, otros en la escuela o en su familia o en otras instituciones sociales. De esto hablamos cuando hablamos de dos infancias. Una infancia que a través de la cultura del trabajo desde chiquito aprende responsabilidad, solidaridad, disciplina, compañerismo, ¿sí? Y otra infancia que es sostenida por su familia, que es acogida, que es cuidada, protegida por una familia y por una sociedad también, que, como dicen muchos sociólogos, es una demora en entrar al mercado de trabajo. Los demoramos hasta la edad de admisión al empleo, para que puedan formarse, para que puedan experimentar, que puedan ser libres, jugar, realmente hacer lo que les da la gana, como decía Hugo, que no iban con ganas, o sea, tenían ganas de otra cosa, y tenemos, por supuesto, muchísimos registros, mucha información, muchas entrevistas a niños, niñas, a través de todos los instrumentos que se han ido desarrollando, en que los niños siempre van a decir que no quieren estar en el trabajo. Si quieren estar, es que quieren estar con sus familias, y podrían estar con sus familias en otro lado.
pero ellos no quieren hacer esa actividad, y bien que no la quieren hacer porque es una actividad, son actividades de riesgo, aunque ellos no las perciban, y son actividades que les quitan otras posibilidades que ellos también sienten que tendrían que tener. Seguimos con los globitos. Esta es una brecha de equidad. O sea, nosotros llamamos a esto brecha de equidad, ¿no? O sea, pensar en la infancia sujeto de derechos, es pensar en una infancia a la cual todos puedan acceder, una infancia libre de trabajo infantil a la cual todos puedan acceder. Y no en estas dos infancias, ¿no? Una infancia vulnerable, una infancia pobre, y una infancia acomodada o una infancia sostenida. Todos los niños necesitan esta infancia sostenida. Y aquí estamos, ¿no? Seguimos con las... Sí, yo quería agregar una cuestión, que el tema es que también nos preguntemos qué es ser niño para cada uno de nosotros. La sociedad va construyendo un poco la idea de infancia a partir de las prácticas y de los cuidados que se van haciendo hacia los niños, y es verdad que a lo largo del tiempo hubo distintas construcciones de lo que es ser un niño, ¿sí? La sociedad también va a fijar, a partir de los valores y conocimientos, el tiempo de la niñez, hasta cuándo se es niño. Esto también tiene que ver con las dos infancias, porque algunos pueden ser niños hasta los 18, mientras otros deben dejar de ser niños a los 6 o a los 7. El tema es como que nos podamos preguntar qué es para nosotros ser un niño, qué implica, y si esto tiene diferencia con otros niños, ¿sí? Bueno, solamente eso quería decir. Bueno, los escuchamos también. ¿Qué es para nosotros, qué es para ustedes la infancia? Esto es lo que es para nosotros, digamos, ¿no? Para la CONAETI, no solo para la CONAETI, ¿no? A nivel nacional, a nivel provincial, es un acuerdo que necesitamos proteger la infancia. Sí, hay algo que yo quería comentar también cortito con respecto a esto, que a veces hay una cuestión como ambivalente que tenemos en nuestro país con respecto al trabajo infantil. Podemos ser tolerantes, o nos puede indignar, o bueno, es un poco dónde nos ubicamos, ¿no? O nos resulta indiferente. Esto también tiene que ver con la idea de ser un niño. ¿Se entiende a lo que voy? Bueno, no sé, los escuchamos si quieren hacer algún comentario. Bueno, siguiendo con el hilo, con las ideas, subideas en relación a esta idea central, es también un poco el primer estímulo, ¿no? que les propusimos, de escuchar a Hugo y pensar, ¿y Hugo cómo habrá seguido viviendo? ¿No? ¿Qué pasó con su familia, sus hijos? ¿No? En general, cuando podemos pensar, digamos, en la vida de los otros, miramos la vida de los otros a través de nuestra experiencia, ¿no? Nuestros valores, nuestras experiencias valoradas o no, y en general siempre valoramos nuestras experiencias. Decimos que algunas cosas no nos gustaron en la infancia, en la adolescencia, pero en general, digamos, valoramos a nuestras familias. Entonces, esta es una de las dificultades más fuertes en el trabajo de erradicar el trabajo infantil, en esto que tiene que ver con la historia personal y la valoración personal. Es muy difícil encontrar cuestionamientos a la historia personal y poder decir, aceptar, reconocer que, digamos, las condiciones en las cuales vivimos la infancia no fueron las mejores, no nos pudieron dar nuestros padres sostén, no hubo, como decía Hugo, que no había micros o no había radio, o sea, las condiciones de pobreza, entendemos que se siguen reproduciendo en el campo, o sea, en el campo hay mucha vulneración de derechos, y nos
preguntamos como sociedad, ¿por qué sigue sucediendo esto? Porque, digamos, el trabajo infantil es hoy, la historia de Hugo habrá sido hace 20 años, 30 años, pero hoy sigue existiendo. Entonces, como que en algún punto como sociedad no encontramos las claves sobre las que tengamos que trabajar. Vamos encontrando claves, por supuesto. Vamos encontrando. El sistema de cumplimiento es un avance enorme porque está constituido por los actores que viven la problemática, no se construyó en los escritorios. Entonces, nos parece que hay muchos avances, tenemos que ir encontrando más pistas, hay cosas que no seguimos entendiendo. Y muchas veces nos parece que el obstáculo de nuestra historia es un obstáculo para mirar otras historias, para encontrar claves, porque con nuestra historia juzgamos la historia de los demás. ¿Sí? Decimos que no se esforzaron, ¿no? Muchas veces los que no llegan a sostener a su familia es porque no se esforzaron. Esto no lo escuchamos, o sea, en los relatos escuchamos que sí se esforzaron, que sí los chicos veían que sus padres se esforzaban. Entonces no tiene que ver con el esfuerzo, pero muchas veces decimos que es el esfuerzo. Entonces, esta mirada desde nuestra historia personal, es necesario que miremos más allá, que nos desprendamos un poco de nuestra historia personal, de nuestra valoración personal, y miremos cuáles son los valores de los otros. ¿Qué valores tienen los otros? Pasamos a la segunda. ¿Perdón? Pasamos a la segunda idea. Bien, sí, pasamos. Ya estamos. Esta frase tiene que ver con la adolescencia, ¿no? Con una problemática que ustedes es acuciante o se presenta en cada campaña, en cada año, en donde los adolescentes están y quieren trabajar, necesitan trabajar, quieren ocuparse, muchos adolescentes. Entonces, pensamos en reflexionar o desarmar un poco también el concepto de adolescencia. Así como miramos recién el concepto de niñez, miramos ahora el concepto o la idea de adolescencia. O sea, cuál es nuestra idea, nuestra imagen, nuestro imaginario sobre la adolescencia. Y bueno, en general, nuestro imaginario, el imaginario social, o sea, el imaginario compartido por la colectividad, es que los adolescentes es un periodo que cuanto más rápido lo pasemos mejor, ¿no? ¿no? Son padres de hijos, si tienen hijos ustedes, podemos recordar, o los que estén viviendo, qué época difícil es la época de la adolescencia, a todo nivel, ¿no? A nivel familiar, a nivel comunitario. Muchas veces nos preguntamos qué hacemos con los adolescentes, ¿no? Como si necesitáramos, digamos, tener muchas respuestas en relación a ellos, y creo que poco los escuchamos, porque justamente tenemos esta fuerte idea de que es una transición entre la infancia y la adultez. Es una transición, es un momento que tiene que pasar, ¿no? Es un momento donde está la rebeldía, está la independencia, están los actos que llevan más allá, ¿no? Que fuerzan a los adultos a poner contención, a poner límites, a problematizar lo que tiene que ver con las pautas de crianza, ¿no? Son momentos álgidos. Y entonces pensamos que no es una transición, es una etapa en sí misma, es una etapa donde es una oportunidad para crear, para poder estimular, para poder construir juntos identidades. Las crean igual los adolescentes, no es algo que deliberadamente hacemos nosotros. Se crean, se construyen las identidades, ¿no? Las personalidades, la identidad de trabajador,
la identidad de estudiante, es más consciente, probablemente en la adolescencia sea más consciente esta construcción del proyecto de vida, esta desilusión cuando se ven, digamos, las problemáticas y las dificultades en el medio social, esta no querer también crecer, ¿sí? Porque, bueno, crecer es vivir todas las dificultades que viven los adultos. Entonces también esto es una tensión hacia el proyecto de vida. Decimos que detrás de lo que hacemos cada actor social, cada persona, están nuestros valores. Nuestros valores son nuestros, pero son del grupo de pertenencia. Si en el grupo de pertenencia está bien trabajar y vas a poder estudiar cuando puedas, eso es lo que así vamos a actuar. Entonces, muchas veces se da esta cuestión de que los valores nos van como obturando la posibilidad de pensar en estrategias nuevas. Entonces tenemos que revisar nuestros valores. El valor que hablábamos de la cultura del trabajo, es necesario revisarlo. En el campo es necesario revisarlo. ¿Cómo hacemos para que esos niños puedan aprender responsabilidad en otro lugar que no sea el trabajo? Que no sea el ámbito laboral, que no es un ámbito de crianza. No es un lugar habilitado para que un niño, niña, adolescente crezca pleno, sano. Esto de la tensión entre... Me paran porque yo veo que sigo adelante. Sí, no sé si alguno tiene... Si alguno nos puede contar cómo son los adolescentes con los que se encuentran en el campo. Vi que hay encargados de empaque, administrativos, o sea, hay gente que ocupa distintos roles, incluso en este sistema de cumplimiento. ¿Con qué tipo de adolescentes o qué características tienen los adolescentes con los que ustedes se encuentran en el campo? Diana. Yo voy a ayudar un poquito, así se destraban y pierden la timidez los chicos y las chicas. Hay una especie de bajada de línea, digamos, en el sector, donde la mayoría de los campos tiene por política interna no contratar adolescentes de 16 y 17 años. O sea, en la mayoría de los campos que vos vayas a ver o vayas a hablar con los encargados, chicos, Marilina, no me dejen mentir, ayúdenme, los campos tienen, o sea, establecido que no se contrata a menores de 18. Con lo cual, por ahí no tienen tanto contacto con los adolescentes o los adolescentes de este grupo etario que nosotros queremos reforzar, que son los de 16 y 17, que tienen el derecho a trabajar, pero también de forma protegida, ¿no? Y también una cosa que salió en el sistema en la creación del sistema de cumplimiento, que lo fuimos diseñando con muchos de los que están acá participando, es el tema de que no está claro, digamos, para el productor en particular, la contratación de estos adolescentes de 16 y 17, ¿no? O sea, entonces es algo que se podría trabajar. Desde el sector está claro que nosotros lo que queremos promover es la educación, pero también sabemos que en las zonas productivas donde están los campos, son por ahí zonas donde estos chicos ya algunos son responsables por sus propias familias, necesitan trabajar, vienen todo el tiempo al campo a pedir trabajo. Hay un montón de encargados que nos han contado que ellos, o sea, les cuesta muchísimo decirles que no, o sea, saben que le tienen que decir que no, porque es la política de la empresa donde trabajan, pero les cuesta mucho porque son parte de su comunidad, o sea, pueden ser el hijo de un compañero, de una amiga, o mismo de su propia familia. Entonces es un tema que todavía no está del todo resuelto en el sector, pero por ejemplo acá habla Cecilia en Citromax, que es una empresa bastante grande de Tucumán, dice que no se toma menores de edad son menores de 18 años, ¿no? Hay otras, está Marilina, que es de PDJ, que tampoco lo hace. Bueno, la mayoría que los que están acá trabajan en campos donde tienen esa política, por ejemplo.
Carla, me parece que eso puede surgir, y se lo digo a Tere por una cuestión de tiempo, ¿no? Y yo que conozco la estructura de la presentación, si puede pasar quizás a la idea Fuerza 3, que me parece refleja un poco de esto, de lo que vos estás planteando, sobre todo por el tiempo, Tere, porque tenemos hasta las 11, ¿no? Máximo, más o menos. Sí, más que nada por los chicos que están... Por eso, quizás quizás si podemos pasar a la tercera idea, a lo mejor de ahí surge también esto que vos hablabas del tema de las familias, del conocimiento de las familias, de la solidaridad con las familias, con las propias, con las de la comunidad. Entonces, bueno, eso un poco. Mirá, ahí José también dice que en Margesi, que es otra empresa, tampoco se permiten menores de 18. Dale, sí, pasemos, Juli. Pero, claro, un poco pensar también por qué no se permiten, ¿no? Porque ahora Juli nos va a contar cuál es la postura desde la normativa. Todos son debates que digamos, los debates van construyendo la normativa va acompañando los procesos sociales y nos parece que nuestra normativa es absolutamente protectiva, somos uno de los países en el mundo que protegemos más, que garantizamos más desde las leyes, y pero nuestro trabajo entonces no es hacer nuevas leyes, las leyes están, necesitamos ajustarlas más, pero ese ajuste tiene que ver con la práctica, tiene que ver con en la práctica, y ustedes nos devuelven, y queremos que nos sigan devolviendo, cuáles son las dificultades en la práctica de la implementación de estas leyes y en qué tienen que cambiar. En esto estamos nosotros, o sea, ustedes están preparando una campaña nueva de este año, una cosecha nueva, y nosotros estamos ajustando, mejorando las normativas. Entonces, también un poco por esta cuestión de la participación, decimos que esta sensibilización es para ustedes y para nosotros. Nosotros también nos sensibiliza, nos da pistas para la reconstrucción y el rearmado de las normas. Entonces, todos los datos y todas las ideas que ustedes transmitan realmente son valiosos para nosotros, para que reconstruyamos las normativas, apliquemos mejores ideas en las normativas, ajustemos. De hecho, el estado de trabajo infantil peligroso, que aplica, digamos, a los adolescentes únicamente, que son los que pueden trabajar, es un listado muy protectivo. Y en los encuentros con la información que ustedes nos dan y otros sectores, estamos reconfigurando ese listado, actualizándolo. Entonces, para que también un ingrediente más para que vayan perdiendo la timidez en cuanto a que lo que puedan decir nos es absolutamente valioso, porque es un encuentro para ustedes y para nosotros. Es bidireccional. Entonces, esta idea, que podemos seguir con la idea de la responsabilidad, la construimos entre todos. Teresa, perdón, 2 segundos, perdón que te interrumpa. No me interrumpen. No, pero lo que quiero compartir con todos ustedes es que esta tensión de la que hablaba Teresa al principio, entre trabajo e infantil, es una tensión mayor que se marca más respecto de los adolescentes, porque es una tensión que no es prohibición de trabajo, ¿no? Versus trabajo en función de la necesidad, sino que acá hay una habilitación para trabajar a los adolescentes tienen el derecho a trabajar, aquí un derecho, y el otro derecho, los otros derechos son los que les hablaron al principio, el derecho a su terminalidad educativa, a terminar el secundario y poder elegir quiénes quieren ser, en qué quieren trabajar. ¿Por qué les digo quiénes quieren ser? Porque ustedes piensan que el trabajo es constitutivo de nuestra identidad. Nosotros somos, entre otras cosas, aquello que somos cuando trabajamos. Entonces, esto tiene que ser una elección, tiene que ser el fruto de una construcción dentro de uno mismo y en el marco de la comunidad en la que vivimos. Y aunque a veces los adolescentes pidan trabajar, hay que ver
qué margen de elección real tienen en eso y qué implica para su futuro, para sus posibilidades laborales y vitales proyectadas hacia el futuro. Entonces, en ese contexto tienen un derecho a trabajar, pero el Estado lo limita, lo condiciona, y no es caprichoso, lo limita y lo condiciona porque todavía tiene la responsabilidad de garantizar básica y primariamente su salud física, psíquica y social. Que esto con cierto tipo de trabajos o en ciertos ambientes está en riesgo, está en jaque. Por otro lado, el Estado tiene el deber de garantizar que ese trabajo no va a colisionar con el derecho de terminar sus estudios secundarios y aún pretender una formación terciaria, universitaria, una capacitación profesional, la que fuere. Entonces, ¿hasta dónde se limita? ¿Cómo? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las posibilidades? Esto es una construcción de lo más complejas, porque ahí tienen que intervenir varias disciplinas, especialistas que lo puedan pensar desde distintos lugares y actores como ustedes que también nos aporten su propia experiencia y su propia reflexión acerca del tema. Como dijo Teresa, este es uno de los ámbitos donde hay un gran dinamismo, un gran dinamismo. Entonces, bueno, en ese camino estamos y por eso las actividades y las jornadas como las de hoy demuestran más que nunca que el conocimiento tiene esta cosa circular. Nosotros les transmitimos lo que estamos aprendiendo, lo que venimos aprendiendo en este camino, pero también aprendemos de ustedes, de lo que nos cuenten a través de sus experiencias, por eso los estamos invitando permanentemente a las reflexiones y a los aportes que también nos sirven. Nada, eso nada más. Quería decirles, pues yo sé que el trabajo adolescente es un terreno espinoso y es uno de los que más nos mueve a todos a pensar. No las interrumpo más. Acá, Tere, hay un comentario de Joana, creo, que dice, la idea de incorporar a los chicos entre 16 y 17 es importante porque los chicos están a la deriva, en calle, sin estudiar, y algunos hasta tienen carga familiar. Entonces me parece, a ver si sigue, que no logro verlo, el mensaje. Me parece que esto va como en sintonía con lo que vos decías, Tere, de bueno, de esta necesidad o de esto que se está haciendo también desde el Estado, de revisar el listado de tareas peligrosas, y que es una revisión constante, y bueno, tener en cuenta todo esto que nos transmiten para repensarlo y ver, digamos, qué modificaciones hay que hacer y si se pueden hacer adecuaciones que incluyan a estos adolescentes en este tipo de actividades y cómo, ¿no? Porque la necesidad es real, las necesidades se le presentan, y bueno, repensar un poco esto. Bueno, Tere, seguí. Juli, perdón, sigue el comentario, dice, también es darles la posibilidad de crecer en las medidas de sus posibilidades. El Estado, sin entrar en la disputa política, no los contiene, principalmente porque no hay opciones para ellos. Al dejar la escuela no tienen cursos de oficios. Ahí está, bueno, eso no lo podía ver. Bárbaro, perfecto. Sí, preguntarnos también quién son los responsables de contener a los adolescentes, ¿no? Nos ponemos en un lugar más social, en donde el Estado también es una institución social. Entonces me parece que el enclave es social, ¿no? Es colectivo, es la comunidad, porque las estrategias de cada comunidad, de una comunidad, pueden ser diferentes de las estrategias de otros. Nos preguntábamos si ustedes conocen, si todos conocen a las familias de la comunidad. A veces en es una pregunta para todos, yo conozco las familias de mi comunidad, es una pregunta que tiene que ver con que la vida y la actividad permanente y cotidiana nos hace abstraer de algunas cuestiones absolutamente importantes y que para esto son estos momentos de, bueno, paramos, charlamos, pensamos y después seguimos haciendo, pensar si conocemos a las familias, conocemos a las personas a las instituciones, a las ofertas institucionales de la comunidad,
porque la mirada es la comunidad. Estamos muy acostumbrados a pensar en la familia, ¿no? Como cuando vemos un adolescente, enseguida nos imaginamos, digo casi inconscientemente, reactivamente, nos imaginamos esa familia. ¿Qué pasará con esa familia? ¿No comerá a la noche si ese adolescente le decimos que no trabaje? Entonces, eso nos dispara ese pensamiento. No queremos crear esa realidad de mayor dificultad. Entonces, pero pensamos en la familia, ¿sí? Entonces, la idea de todos estos encuentros es que podamos pensar en comunidad, no vayamos a pensar en la comunidad, en la responsabilidad de la comunidad, en los roles de la comunidad antes que en la familia, ¿no? Porque la comunidad tiene muchos más recursos, probablemente no, seguramente, y si no, puede tener recursos potenciales a construir, a encontrar, en donde la comunidad también son las empresas y las instituciones públicas, o sea, el Estado, la escuela, el dispensario y las instituciones privadas. Todo eso es un colectivo, es una colectividad que tiene mucho más recursos y posibilidades de recursos que una familia. Entonces, muchas veces pensamos en la familia, entonces lo que creamos es el aislamiento de la familia, porque lo cargamos muchas veces con esa responsabilidad a familias que están, digamos, en situación vulnerable y muchas veces desprendidas de una comunidad y no se linkean con la comunidad, donde puede haber recursos actuales o potenciales. Entonces, nos parece que el concepto de responsabilidad es esto, ¿no? Es ver. La responsabilidad no es solo hacer, sino ver qué es lo que podemos hacer. En esto el sistema de cumplimientos y ustedes, el sector arándanos, ha trabajado con este norte. O sea, ustedes tienen un listado de las actividades posibles hacia los adolescentes. Ese listado lo estamos trabajando nosotros en nuestra actualización. Entonces, ya nos podremos encontrar para ir trabajando precisamente sobre ese listado, pero aquí, en este momento de reflexionar más allá, nos parece que la palabra más clave es esta de responsabilidad, pero no solo hacer, sino pensar responsablemente y no pensar con pena, ni con lástima, eh, ni con culpa, sino como es un pensamiento responsable, porque nos da esa situación de los adolescentes que aparecen, que quieren y que nosotros pensamos que podrían hacer, y podría ser un proyecto de vida trabajar en algunas actividades en las chacras. Pero ¿cómo podemos entre todos pensar las actividades que sean protegidas, ¿no? En los adultos se fueron construyendo, salud y seguridad en el trabajo, pautas de protección, elementos de protección, ambientes protegidos. Bueno, eso es el camino que necesitamos realizar. ¿Cuáles son los ambientes protegidos de trabajo para los adolescentes? Todavía como comunidad, como sociedad, no los pensamos. De hecho, nosotros que investigamos a nivel mundial, hay muy poco y diríamos casi nada hecho de cuáles son los ambientes saludables, ambientes laborales saludables para los adolescentes. Es una gran pregunta, es un gran vacío. Y entonces tenemos esta urgencia, que los adolescentes quieren, nosotros también queremos que los adolescentes que quieran y que además tengan una carga de familia, tengan sus hijos, trabajen y puedan ese ser el proyecto de vida. Pero ¿cómo hacemos para que sea protegido? Para que no cause discapacidad, secuelas, accidentes, porque nos dicen también los estudios que los adolescentes y jóvenes se accidentan un 40% más que los adultos. Esto es un dato clave, lapidario. Necesitamos protegerlos porque se accidentan a nivel mundial un 40%, y a nivel nacional también tenemos estadísticas, que se accidentan un 40% más que los adultos. Entonces,
tener secuelas desde pequeños, ¿sí? Les va a implicar buscar trabajos que se acomoden a sus posibilidades, con su discapacidad y con sus secuelas. Entonces esto como sociedad no podemos permitirlo. Tere, a lo mejor creo que Juli, ahí no sé estaríamos. si hay alguna pregunta. Juli, ¿querés continuar? Julieta. Vamos un poco a apuntar algunas cuestiones ahora, ajustar algunas cuestiones que tengan que ver con la normativa, con la conceptualización, con algún condicionante. Y bueno, y escuchamos, sí, seguimos escuchando sus comentarios y alguna pregunta si tengan para hacernos también, así ver de aclarar lo que necesiten. Carla, decinos cómo vamos con el tiempo, si querés hago un comentario breve sobre la normativa y seguimos con condicionantes, o bueno, indicarnos vos más o menos. ¿Sigamos? Vamos, dale, avancemos. Esperen que me escucho que resueno porque... A ver. Diana, ¿querés poner la parte de presentación de la parte normativa? Ay, porque yo no la veo acá. Bueno, ahí va. Bueno, un poco en sintonía con lo decía Teresa, y también un poco replanteándome yo la presentación a partir de comentarios de mis compañeras, que hablábamos un poco de que en general la parte de normativa es densa, aburrida, poco amigable, ¿no? Bueno, pensé en comentarles brevemente el porqué de este cambio en la normativa que se vino dando, esta adecuación normativa que se vino dando en nuestro país y que es protectoria de niños y niñas, específicamente también en la materia, en la temática de trabajo infantil. Digo, frente al cambio de concepción de la niñez, como también decía Diana, necesariamente tiene que haber un cambio normativo. A veces los cambios normativos son previos, otras veces son posteriores al termómetro que va marcando la sociedad. Y en este caso, en materia de infancia, bueno, se pasó de una perspectiva de ver a los niños como menores, objetos de protección, y a la perspectiva actual de niños y niñas sujetos de derecho. Y también una concepción nueva, como decía Teresa, de las familias. Entonces, bueno, niños sabemos que son niños más allá de que niños adolescentes, los niños hasta los 18 años, lo dice la Convención Internacional, lo dice la Ley de Promoción y Protección, y la normativa laboral, más allá que hace la distinción de cuándo pueden empezar a trabajar, es un poco así. Esto porque se devino necesario, porque bueno, al concebir al niño como un sujeto de derecho, digamos, se tuvieron en cuenta otros principios, ¿no? Digamos, por supuesto, es distinto un niño hace 100 años, un niño trabajador, que un niño hoy, ¿no? Entonces, pero eso también es producto de una concepción distinta de la niñez. Entonces, bueno, sabemos que el interés superior del niño está por encima de todo, que los derechos son integrales, que la afectación de algún derecho vulnera necesariamente el resto. En el caso de un niño que trabaja se ven vulnerados, bueno, los derechos que ya mencionaron mis compañeras, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al juego, al esparcimiento. Entonces, acá, ¿qué hace el Estado? Digamos, el deber del Estado es protegerlos y tomar determinadas medidas legislativas como adecuación normativa, que es el recorrido que les voy a contar ahora muy brevemente,
administrativas, como pueden ser, por ejemplo, nuestro Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que es como, bueno, nuestro plan de acción en la materia, y, bueno, medidas sociales para acompañar, ¿no? Que esos derechos puedan ser ejercidos efectivamente los niños y sus familias. Si querés pasar a otra, Diana, igual ya se habló bastante de esto. No, la de comunidad, la de familia y comunidad. Un poco retomar este tema porque me parece importante y que también es un cambio en el paradigma de infancia, que establece el concepto de corresponsabilidad. Es decir, la familia, por supuesto, es la primera responsable y es el núcleo donde los niños, niñas y adolescentes se deben criar y donde debe garantizarse el efectivo ejercicio de los derechos. Frente a alguna dificultad de la familia, digamos, hay que dejar de ver a esa familia como en una situación irregular que no quiere o que no puede, y en ese no poder está el Estado y la comunidad para acompañar. Y entonces, como decía Teresa, todos somos parte de esa comunidad. Las empresas, nosotros como individuos, el Estado, nosotros como funcionarios. Entonces todos tenemos que poner lo que podemos, como dice acá la Filmina, para hacer un eslabón en la cadena del efectivo ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en este caso, por ejemplo, me parece interesante resaltar lo que está haciendo el sector arandanero en esto de comunidad. Por ejemplo, se me ocurre lo de los puntos digitales. Bueno, yo supongo que esos niños que se acercan a esos puntos digitales son niños que en sus casas no tienen esos recursos y por ende no pueden ejercer plenamente su derecho a estudiar, por ejemplo, porque no tienen conectividad, porque no tienen material para hacerlo. Bueno, el sector arandanero acerca y es parte de la comunidad, y acá está la corresponsabilidad, y lo están haciendo, y están permitiendo ese ejercicio efectivo de derechos que la familia no lo posibilita, no por un no querer, sino por un no poder, ¿no? Entonces ahí, bueno, la empresa está haciendo parte, la gente que participa de la comunidad y que trabaja en esos puntos digitales son parte. Entonces, me parece que, bueno, son pequeños ejemplos, no sé, centros de atención y cuidado, y desde el Estado, por ejemplo, no sé, se me ocurre que las escuelas en lugar de ser media jornada sean doble jornada. ¿Por qué? Porque ahí van a ayudar a los padres a que puedan trabajar más tiempo y tranquilos y que los chicos estén en la escuela, y no acompañándolos, y no trabajando, y tampoco en situación de trabajo, porque esos padres no tienen dónde dejar a los niños. Entonces me parece que eso de familia, Estado y comunidad, y este concepto nuevo de corresponsabilidad, me parece que hace a eso y hace al ejercicio efectivo de los derechos, ¿no? de los niños. Si querés pasar a la otra para avanzar un poco. Bueno, no, la anterior. Bueno, acá como todos saben, seguramente, bueno, la edad permitida para empezar a trabajar son los 16 años, el trabajo por debajo de los 16 está prohibido y está penado por el artículo 148 bis del Código Penal. Después está la franja de 16-17 años, que es el trabajo adolescente protegido, del que venimos hablando, con condiciones, por supuesto, para que puedan hacerse en condiciones protegidas. Y luego el trabajo peligroso, que es el trabajo que puede llegar a realizar cualquier niño hasta los 18 años, y que está prohibido. Que no está penado como delito penal, pero sí, en caso de hacerlo, recibe sanciones administrativas, también como en el caso del trabajo de niños menores de 16, y después todo otro tipo de sanciones laborales que se le da curso a partir de, bueno, de la infracción y de la intervención de la inspección y demás, pero que no está contemplado como delito penal. Si querés, seguimos. Bueno, esta un poco dice lo mismo, simplemente la distinción en el caso de trabajos en empresas de familias, que prevé la ley 26390 y también la ley de trabajo agrario, que por supuesto es una especie de excepción, por así decirlo,
pero con condiciones, ¿no? Esa empresa de familia, ese niño de 14 y 15 que podría llegar a trabajar en esa empresa de familia, lo tiene que hacer 3 horas diarias, como máximo 15 horas semanales, con autorización de la autoridad administrativa, y siempre y cuando esa empresa no sea proveedora, ¿no?, de una empresa mayor, o sea, tiene que ser una explotación familiar para que esté permitido. Y después el contrato de aprendizaje, que también pueden realizarlo a partir de los 16 años, y es a modo formativo y con las condiciones que establece la ley. ¿Querés seguir, Diana? Bueno, acá están las condiciones en las que los adolescentes pueden trabajar, que calculo que, bueno, que los participantes las conocen, pero que bueno, son 16, 17 años, que no debe impedir la escolaridad formal, debe ser autorizado por el padre, madre o tutor, salvo que viva en forma independiente de ellos, es decir, que esté emancipado. En zonas rurales las jornadas son reducidas, de 6 horas diarias o 32 semanales. Está prohibido el trabajo nocturno, es decir, que pueden trabajar de las 5 de la mañana a las 20 horas como máximo, y no se permiten horas extras. Y por supuesto no debe tratarse de actividades peligrosas, penosas o insalubres. Diana, la próxima. Bueno, acá simplemente algunos detalles que dice la ley de trabajo agrario, que reproduce, que en realidad es la adecuación de la ley según la 26390, que es un poco lo que contaba antes, a partir de los 16, con autorización de los padres. El tema de la empresa de familia también está prevista en la ley de trabajo agrario. Y bueno, como digo acá, siempre que la empresa no esté subordinada económicamente o fuera contratista o proveedor de otra empresa, o sea, básicamente explotaciones familiares. Y un cambio sustancial en la ley de trabajo agrario es esto de la apertura de los centros de atención y cuidado, ¿no? Para que esos trabajadores puedan trabajar tranquilos y no llevar a sus hijos a trabajar o que estén en situación de trabajo. La próxima, Diana. Bueno, esta es digamos, en este avance, en esta adecuación y en este recorrido que se fue haciendo en nuestro país, con respecto a una percepción distinta de la niñez y una necesidad protectoria, es que este artículo fue sancionado en el 2013, si bien ya existía una vasta normativa, digamos, tanto internacional como local, en cuanto a promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y específicamente en cuanto a lo laboral, digamos, era evidente que no era suficiente, ¿no? En muchos casos había sanciones administrativas, pero no era suficiente. Si bien la intención no es digamos, que sea la punición, pero bueno, para disuadir, en muchos casos, la realización de alguna conducta, es necesario tipificar un delito. Y así fue como en 2013 se sanciona esta ley, que incluye en el Código Penal el 148 bis, que prevé esto que dice la Filmina, que se pena de 1 a 4 años, hay que aprovechar económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importara un delito más grave. Esto se refiere a que no se trate de trata de personas o otros delitos que tengan que ver con explotación, ¿no? Entonces acá, bueno, hay dos excepciones, o sea, dos excusas absolutorias que prevé la norma. Una son las tareas con fines pedagógicos o de capacitación, que tanto la Ley de Educación Nacional como la Ley de Educación Técnica prevén, y son tareas que pueden realizar los adolescentes de 16 y 18 como complementarias a su educación, o sea, tareas de capacitación. Que por supuesto, para que sea una excusa absolutoria y que este adolescente que está encontrado en esa empresa y que está realizando este tipo de
actividades tiene que tener un convenio registrado entre la escuela y la empresa, que esté autorizado por sus padres, donde conste la cantidad de horas, bueno, o sea, no cualquier adolescente que que se encuentre en una empresa y que le diga no, está haciendo una capacitación, bueno, para que sea así tiene que estar justificado. Y después, por supuesto, hacer todas las familias, o sea, la idea acá es que la familia no sea punible, o sea, porque sería revictimizar a ese niño y a esa familia. Entonces acá sí es cuando, digamos, entra a jugar todo digamos, lo que existe, los programas y demás en materia de promoción y protección de derechos, y aquí así es el Estado donde, digamos, tiene que intervenir, y sí la comunidad, como decía Teresa, es clave porque muchas veces estas situaciones se dan en cuanto a la falta de restitución de derechos, porque muchas veces también los niños de las familias desconocen, ¿no? Entonces, lo que existe. Entonces me parece que los actores de la comunidad son sectores claves en la detección y también en acercar a esas familias al Estado, ¿no? O sea, el Estado a veces no llega antes y llega antes la comunidad detectando situaciones. Bueno, ahí es otro rol y ahí está otra vez la corresponsabilidad de la que todos podemos ser parte y podemos acercar estos programas bueno, o detectar la situación y conectarnos con quien pueda ayudar y pueda resolver la situación de este niño o de esta familia. Y acá es importante también señalar que, si bien el artículo no lo dice, es lo que se llama el derecho un tipo penal en blanco, porque remite a la normativa laboral. Y la normativa laboral lo que habla es de la responsabilidad solidaria de las empresas. Esto es, una empresa puede no contratar directamente niños o niñas, pero en su cadena de valor sí puede haber contratación de niños y niñas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, acá la empresa principal sería responsable por aquel proveedor de la cadena de valor, no importa en qué orden de la cadena de valor esté, por esa contratación que hace ese proveedor. Por eso es importante, bueno, todo lo que están haciendo en el sector arandanero, los sistemas de cumplimiento, no sé, los códigos de conducta que las empresas tengan, las cláusulas con proveedores, para evitar, bueno, la sanción penal a la empresa principal que quizás no tiene el trabajo infantil, pero sí lo tiene algún proveedor. ¿Diana, falta alguna? Bueno, y acá, nada, un poco más de lo del delito, son penas de hasta 4 años, a su vez, multas que el Ministerio de Trabajo impone, que llegan a ser de hasta 2000% del salario mínimo vital y móvil por cada niño o niña que se encuentre trabajando. Y el tema del REPSAL, el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, que frente a las infracciones se los incluyen en este registro, y bueno, digamos, hay un sinfín digamos, de impedimentos, ¿no? Que esa empresa se ve posibilitada de, no sé, de ser proveedor del Estado y de realizar y de recibir determinados beneficios cuando se encuentran en esta situación. ¿Qué otra, Diana? Si es que hay. Bueno, no sé si fui muy rápido, la idea era transmitirle un poco didácticamente y rápidamente la normativa que supongo que ya conocen, pero agregarles esto, ¿no? Me parece interesante agregar esto de familia, comunidad y Estado juntos para, sí, lograr la aplicación de las normas y que esas familias no se sientan solas, ¿no? Y poder dar respuesta entre todos. Gracias. Juli, acá hay una pregunta que dice todo muy claro, solo queda reforzar lo que sería el contrato de aprendizaje. ¿El contrato de aprendizaje en qué sentido? ¿Cuál es la duda? ¿Cómo podrían realizarlo? Porque
Porque el Ahí, contrato de aprendizaje es un contrato que se hace por un tiempo determinado. En el caso de, por ejemplo, como yo decía, las que se hacen en conjunto con empresas y escuelas, son convenios que se hacen, que son especies de, no son prácticas profesionalizantes, no son pasantías, lo que se llaman pasantías. Entonces, en esos casos, bueno, tiene que ser parte de la actividad educativa, de la actividad formativa, ¿no? De esos adolescentes. Se hace con, digamos, manteniendo las pautas que establece la ley en cuanto a horario y demás, y es complementaria a su educación, o sea, viene a complementar lo que el adolescente puede hacer y en los horarios establecidos, y que no excedan y que no afecten, ¿no? Por supuesto, la educación de los chicos. No sé si con eso queda... Un punto también para la legislación penal. La legislación penal, como decía Juli, se refiere a los institutos de formación. O sea, la idea es que en los institutos de formación que tienen estos contratos, prácticas profesionalizantes, no se utilicen a los adolescentes para la producción. Esto es diferente que el contrato de aprendizaje, digamos. El contrato de lo que pena la ley es que una institución utilice a los adolescentes para, por ejemplo, autosustentarse, por ejemplo, para que produzcan dentro de su aprendizaje, pero que terminen produciendo recursos, o sea, material o productos que luego se comercializan. Esto es lo que la ley enfoca, digamos. Esto no se autoriza. Que esto es diferente que un contrato de aprendiz, donde el aprendiz entra al ambiente laboral y con una serie de condiciones, condiciones de elementos de protección y de situaciones de protección, trabaja y produce. ¿No? Esta es como la diferencia entre la ley penal y el contrato de aprendizaje, que bien dice la compañera, que hay que... eso es lo que hay que revisar. Justamente nosotros estamos revisando el listado TIP para poder abrevar en mejorar los contratos de aprendizaje, mejorar las estructuras, pero como les decía, hay muy poca data sobre cuándo los adolescentes están protegidos, o sea, cuándo, en qué condiciones tenemos los elementos de protección en los adultos. Pero los adultos los consideramos personas, seres que están, que terminaron su etapa de crecimiento y desarrollo. Entonces, no podemos aplicar las mismas elementos de protección, situaciones de protección a los adolescentes que están en una etapa de crecimiento y desarrollo acelerado y además muy, muy intenso. O sea, su sistema nervioso, su sistema digestivo, su sistema respiratorio, su sistema inmunológico está en crecimiento. Entonces, todos los impactos sobre todas las situaciones que puedan impactar sobre ese crecimiento y desarrollo y detenerlo, coartarlo, necesitan ser tomadas en cuenta. O sea, ninguna actividad puede impactar sobre este crecimiento, porque entonces si impacta, es como lo que les contaba anteriormente, de que devienen secuelas en ese organismo. Y tenemos montones, en 100 voces, hay muchas testimonios de personas que se han accidentado y han sufrido enfermedades, bueno, cargas físicas. Eso los hace acceder a empleos posibles y no todo el rango de posibilidades de una persona que, digamos, cuenta con todas sus capacidades. Entonces, también su remuneración va a estar condicionada a ese empleo posible y probablemente necesite a su familia. Cuando tenga su familia, necesite necesariamente a sus hijos para
colectar y para sostener a esa familia. Pero muchas veces por la condición de discapacidad en la que quedan, por haber trabajado en condiciones como trabajan los adolescentes, que es sin experiencia y sin protección, porque no sabemos qué los puede proteger, porque muchas veces los guantes están hechos para manos más grandes, ¿no? Las herramientas están diseñadas para manos más grandes, para personas más grandes, para personas que pueden manipularla, y además el conocimiento. Entonces, nos parece que hay un montón de situaciones que hacen que el grupo adolescente sea un grupo que tenemos que mirar y tenemos que conocer y tenemos que proteger. Pero eso es una construcción, ya volvemos a decirlo, y en eso estamos, y es dificultoso porque la medicina, la investigación, no investigó a los adolescentes trabajando. Entonces no sabemos qué los protege, cómo tienen que estar diseñados los elementos de protección. A eso vamos, eso va a ser una verdadera protección, digamos, además de las protecciones que ya tenemos, ¿no? En horario, en ámbito, respecto a los agrotóxicos, bueno, pero ¿cómo pueden acercarse a las actividades en forma protegida? Ese es el gran kit para nosotros de la cuestión adolescente actualmente, en nuestra agenda de trabajo. Uno de los tantos cuestiones, ¿no? Pero me parece importante lo del contrato de aprendizaje porque es así, digamos, ¿no? Ahí hay producción, pero tiene que ser en condiciones protegidas. Y ahí vamos. Ahí, Tere, con respecto a eso, me parece sí, importante señalar esa diferencia entre contrato de aprendizaje y lo que vos decías, bueno, ya lo comentaste, de la diferencia de las prácticas profesionalizantes del 148 bis. Y el contrato de aprendizaje, bueno, sí, es un desafío porque la realidad es que la norma, la 26390 con las modificaciones lo permite, por supuesto lo permite en forma acotada, creo que, ahora no recuerdo exactamente, pero creo que es por un periodo de 3 meses a 1 año, el empleador que contrata a un aprendiz después no podría volver a contratarlo, es decir, es por un tiempo acotado, con el horario por supuesto reducido, y para que ese adolescente tenga una formación. Pero bueno, es un desafío porque bueno, si nos preguntamos, ¿ese aprendiz puede trabajar en el sector arandanero? Bueno, es lo mismo, volvemos al tema del listado TIP y volvemos a decir, bueno, ¿qué tipo de trabajo podría hacer? ¿No? Si alguna empresa en el sector quisiera contratar un aprendiz para que, bueno, para que justamente vaya aprendiendo, aunque sea por 1 año, porque no va a poder ser más que por 1 año, pero puede, no puede, bueno, es parte de esta construcción que me parece que nos debemos con relación a los adolescentes, ¿no? Como vos decías, parece que es como una etapa que está protegida, por supuesto, pero es como un híbrido, ¿no? Quedó ahí como, bueno, ¿qué se hace con ellos? Los niños no, y tenemos un montón de cosas construidas y de normas claras, y bueno, y es claro y es no, y con los adolescentes es un sí, con condiciones, pero con muchos interrogantes, ¿no? Y bueno, y son adolescentes que, como decía Carla, o como alguien comentaba, ya son padres de familia, o madres, y necesitan trabajar, y bueno, esa disyuntiva de son chicos todavía, no deberían estar trabajando, pero lo necesitan. Bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Bueno, por nuestra parte, creo que hemos expuesto, puesto a consideración de ustedes nuestras ideas, algunas de nuestras ideas, y esta referencia de que está en agenda todo el trabajo que ustedes también vienen haciendo, las preocupaciones de los sectores, sector sindical, sector empresario. Tal vez, no sé si te parece, Carla, ir cerrando, ir sí, si alguno, a ver, final.
Sí, sí, bueno, acá ahí Joana les está mangueando una capacitación para Santa Cruz. Te la prestamos, Joana, te lo prestamos a la red de empresas y a las chicas que las prestamos. No, me parece súper interesante que podamos continuar con estas capacitaciones. Me parece que hay un montón de temas para hablar. Los chicos son tímidos, pero escuchan, saben, desde el sector los venimos acompañando, estamos en el campo. Como bien ustedes contaron, está el sistema de cumplimiento social con foco en trabajo infantil rodando. Este año, si todo sale bien, salimos de la etapa de pilotaje, que fue la del año pasado, y vamos a empezar una etapa de implementación, donde pasamos de 4 campos a, te diría, casi, aspiramos a llegar a más del 60% de toda la producción de arándanos en el país, con lo cual ya va a ser un avance y vamos a poder tener un montón de herramientas, porque básicamente, más allá de que sea un sistema para prevenir el trabajo infantil, en caso de ocurrencia tenga un componente de asistencia y todos los servicios para la comunidad que estamos dando, como ustedes contaron, de los puntos jóvenes o los centros de cuidados, las capacitaciones y demás, también nos sirve para empezar a obtener información de lo que realmente está pasando en el sector. Si hay intentos de menores de 16 años queriendo entrar al campo, si hay realmente una necesidad de los chicos o de los adolescentes de 16 y 17 necesitando trabajar en cosecha y empaque, porque a ver, nosotros podemos brindar unas pasantías, digamos, o un espacio en la parte administrativa, pero las empresas, o sea, del arándano, no son muy grandes, no tienen una estructura muy grande, no vamos a hacer la diferencia contratando a un adolescente administrativamente por 2-3 meses. Si bien, o sea, la idea es hacerlo para también empezar a entender cómo es esto de protegerlos, cómo sería la parte de entender que su jornada es reducida, bueno, todo lo que ustedes ya contaron. En verdad, si realmente queremos, o sea, generar un cambio o colaborar en el cambio para este grupo etario, debería ser en cosecha y empaque. Y ahí entramos en lo que acabamos de hablar, que no están claras las normas, que nos tenemos que guiar por el listado TIP, que hoy es muy amplio, y cualquier abogado de cualquier empresa lo lee y te dice imposible que un adolescente trabaje en el campo. Entonces, por eso hoy las empresas decidieron, o sea, por política interna, no contratar adolescentes de 16 y 17. Pero sí creo que o sea, lo que yo más rescato de todo lo que está trabajando el sector es que justamente en estas charlas, cuando se hablaba, o sea, del trabajo infantil, nos dimos cuenta que por ahí lo del trabajo infantil tuvimos que aprender un montón, porque la verdad que tuvimos que aprender un montón, sabíamos mucho menos de lo que pensábamos, está mucho más claro, o sea, el marco está mucho más claro, los límites son mucho más claros, ¿sí? O sea, menos de 16, no en el campo, y si no vas preso, o sea, tan simple como eso. Después vemos las herramientas para prevenirlo y para todo eso, pero está muy claro. Sí nos dimos cuenta y empezó a salir, o sea, a la luz, el tema de los de 16 y 17. También quiero que quede claro es que el sector, o sea, promueve la educación, y por eso los puntos jóvenes, ¿sí? O sea, nosotros no queremos promover el trabajo en estos chicos, o sea, la verdad que no. De hecho, hasta les cuento, en estos talleres, o sea, con los propios trabajadores salieron campañas como diciendo, bueno, armemos campañas que los adolescentes solo vengan a trabajar el fin de semana, ¿entendés? O sea, que durante el día vayan al colegio y solo vengan a trabajar el fin de semana. O sea, empezar a pensar esto que vos contabas, Teresa, de cómo, ¿entendés? No solo el hacer, sino empezar a pensar responsablemente, que me encantó todo eso que contaste, y me parece que eso es clave, que estemos todos en la misma vereda, ¿sí? O sea, sector público, sector privado, sector sindical, RENATRE, la sociedad civil, la comunidad, los trabajadores. Si no nos involucramos todos, esto no va a cambiar, ¿entendés? Y después estamos todos en contra, o sea, todos sabemos lo que está mal, pero digo, si no nos involucramos activamente, o sea, la cosa no va a cambiar. Entonces, nada, yo, o sea, feliz y agradecida por la capacitación que nos dieron. Invito a todos que si tienen alguna pregunta o duda o lo que sea, la escriban acá, o si no saben que yo la semana que viene me estoy yendo a Tucumán, así que a muchos los voy a ver y los voy a agarrar. Así que nada, si necesitan algo me lo escriben a mí, yo después se lo transmito a las chicas y seguimos generando contenido básicamente para que ustedes, o sea, se sientan cómodos en sus puestos. Ustedes son los encargados de campo y empaque, son ustedes los que están ahí en el día a día, escuchando las historias, diciendo que no, cuando en verdad quisieran decir que sí. Entonces son a ustedes a los que tenemos que escuchar.
esa es la realidad. Carla, y sí, y digo, y ellos son los que están atravesados por lo que nosotros sabemos y no vemos. Entonces, el hecho de, digo, no es fácil, me imagino, conocer a un adolescente porque lo conoces de toda la vida, porque conoces al padre, o porque no lo conoces, pero te dice no tengo para comer, decirle no podés entrar. Entonces, yo creo que si los trabajadores se quedan con el no, es una, bueno, a mí particularmente me parte el corazón, entonces decir, bueno, ¿cómo puedo yo, desde mi lugar, que no voy a resolver la realidad de ese chico, pero con quién me puedo comunicar? ¿Qué puedo activar para ver, como decía Teresa, ese chico, ¿conozco a la familia? Bueno, a la familia, digo, este chico viene porque la familia no tiene trabajo, viene porque quiere plata para él, porque no alcanza. Digo, ver un poco, a través de quiénes, por supuesto, no va a ser el trabajador que se tenga que poner eso al hombro, pero comunicarlo a la empresa, que la empresa lo vincule con el servicio de promoción y protección, no sé, la escuela, digo, ver si los recursos del Estado no llegan, esto que hablábamos un poco con vos, Carla, de decir, bueno, los puntos digitales que puedan ser un lugar donde el Estado llegue con los programas y que si el chico no tiene el DNI, que se le tramite, que si no recibe la UH el padre, que la reciba, bueno, los recursos del Estado que lleguen a la gente. Y después, bueno, obviamente no va a ser suficiente, pero bueno, poder como conocer más las historias, y lamentable, y digamos, lo bueno para los trabajadores es que la conocen ellos, pues están ahí. Nosotros lo imaginamos. Sí, yo creo que es justamente eso, Juli, generar este círculo de confianza, que el trabajador confíe en el empleador, en este caso son los productores, que los productores confíen en el Estado, o sea, que no lo vean como nada más una figura de que viene a hacer inspecciones, te pone multa, y ante la duda, o sea, cualquier cosa vas preso. Entonces, nosotros durante estos 2 años empezamos, o sea, la idea fue trabajar justamente eso. Por eso, o sea, desde el momento cero, o sea, los trabajadores estuvieron involucrados en el proceso de diseño de este sistema de cumplimiento, y no es tipo, chicos, acá tienen, vayan y hagan esta certificación como están muchos acostumbrados a hacerla, porque el sector de arándano nació con una mirada de exportación, y todos los que están acá, o sea, se la pasan haciendo certificaciones de buenas prácticas agrícolas y también sociales. Entonces, nosotros podríamos haber llegado más simple, tomen, acá tenemos la lista de chequeo, ármenlo, no sé qué, los capacitamientos, nos vamos. Nada que ver, o sea, no fue así, no fue el espíritu. Entonces, creo que armar ese círculo de confianza entre el trabajador, el productor y el Estado es clave. El Estado, el sindicato y todo es clave, porque si cada uno se para en una vereda diferente, o sea, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, eso me parece que es lo más... No, a mí me ha pasado de ir a hablar y me dicen, bueno, vos venís a hablar de esto porque el sector se quiere lavar la cara, el sector es responsable porque son los que contratan a estos chicos, o sea, un montón de esas cosas. Nada, en el sector de ANDA no hay trabajo infantil, bueno, mostrarme las estadísticas, no hay. Un montón de cosas que tuvimos que ir sorteando, que nos hicieron crecer, ¿no? O sea, está buenísimo, y todavía nos falta un montón de camino recorrido. Pero yo, la verdad, como representante de tipo de sector en este momento, o sea, como gerente de la BCE, me siento recontra contenida en la red de empresas. O sea, cuando hablé con ustedes para armar esta capacitación, al toque me preguntaron, bueno, contame el perfil de los que van a estar en la capacitación, lo trataron de ayornar al campo. Yo creo que Argentina tiene todas las leyes, suscribe a todos los tratados internacionales, lo que nos falta es bajar al campo, escuchar y bajar a terreno todo eso para que se cumpla y realmente sea beneficioso para la comunidad. O sea, porque así vamos a salir como país. Bueno, me fui, o sea, me empecé a delirar como siempre deliro, pero... Está perfecto. Pero es importante tu palabra, aunque ya, digamos, todo... Ya no me bancan más. Pero muy importante tu cierre, porque nosotros estamos en una institución y tenemos una función y ustedes tienen otra, o sea, ustedes tienen la función de crear empresas responsables. Total. O sea, esta cuestión de la responsabilidad social empresaria hace 20 años, 30 años, no existía. O sea, cada uno estaba librado a su suerte, cada uno adentro de fortaleciendo su propio espacio. Ahora sabemos que eso no funciona, porque sigue produciendo lo que vemos, trabajo infantil, trabajo adolescente desprotegido, y otras problemáticas sociales de complejidad. Entonces, es la etapa de la participación, de ser parte de estas redes y de crear empresas y comunidades responsables, ¿no? Y como empresas dentro de comunidades responsables.
y ustedes en el sector arándano yo estaba pensando en la niñez y en la adolescencia, ustedes están en la adolescencia casi madurez, porque tienen un montón en relación a trabajo infantil y adolescente, porque hay otros sectores, y de hecho también que el sector tabacalero fue un sector que aceptó, dejó de negar que había trabajo infantil en su sector. Ustedes encuentran poco trabajo infantil, mucho trabajo adolescente demandado, pero también se ocupan de esta problemática, y otros sectores no tienen sistemas de cumplimiento, otros sectores, otras ramas de actividad. Entonces ustedes son también pioneros. En la, Sí, en la y un bajada poco de la idea de lo que estamos diseñando es justamente que después pueda ser replicable para otros sectores. Por eso me parece súper interesante llevar esta iniciativa a la red de empresas, porque ahí convergen un montón de sectores diferentes, no solo de la fruta, o sea, un montón de sectores, y me parece que hay un montón de cosas que se están instalando, como los centros de cuidados, o sea, que pueden ser continuados, o sea, se pueden sostener en el tiempo de la mano de otros sectores. Y toda esta sinergia, que es lo que hay que lograr, es la que va a hacer que las cosas funcionen. O sea, porque lo más difícil para un sector es, o sea, para nosotros hay algunas cuestiones que nos quedan súper grandes, o sea, muy grandes. Entonces, por eso valoro mucho el espacio de la red, y me parece que bueno, nada, ojalá puedan ir a Santa Cruz con Joana a seguir contando lo que hace la red y dando las capacitaciones, y entre todos ir cambiando el presente. Yo también quería hablar, no solamente hablar del Estado Nacional, sino que también la red forma parte de la CONAETI, y uno de los objetivos en los que estamos trabajando fuertemente tiene que ver con el fortalecimiento de las copretis, que son la representación de la CONAETI a nivel local. Esto es importantísimo porque, bueno, ellos, digamos, son los que manejan en la provincia todo el tema de erradicación, prevención del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. O sea que también estamos en esto. No es que solamente es el se está trabajando con las empresas, claro. El territorio es el territorio provincial, municipal, comunitario. Lo que pasa que, bueno, es como que son muchísimas cosas, pero lo interesante es que estamos en línea, y me parece que ese es el camino. Bueno, chicas, nuevamente muchas gracias. Y algo que a Carla sé que no le gusta, pero yo la quiero felicitar. Antes que empecemos con esto, o sea, Guille, ¿podés poner tu cámara, porfa? Porque yo le voy a mostrar la verdad de la milanesa. Guille, ¿podés poner tu cámara, porfi? Ahí está. Acá está el dúo dinámico, si quieren, ¿sí? Porque yo soy la que me ven en las reuniones de la red, o la que está acá en Buenos Aires, pero Guille está en Tucumán. Y Guille es el que va, y Guille abre los centros de cuidados, y Guille y Guille me va a bancar la semana que viene y me va a llevar de paseo por todo Tucumán para ver todas las cosas lindas que hacemos. Así que a veces yo soy la cara y me gano, entre comillas, los elogios, pero la verdad que hay un equipo enorme, y ahora en serio, hay una voluntad política del sector en tomar este tema como estratégico. Y sin esa voluntad política, o sea, esto no hubiese podido ser posible, porque, a ver, yo realmente, o sea, soy una militante, o sea, a nivel personal, Guille también, pero somos parte de una cámara, somos parte de un sector, o sea, si no tuviese la bajada política, nosotros no podríamos hacer todo lo que hacemos. Así que realmente hay un equipo re lindo atrás que cree en esto, y por eso lo estamos creando. Esa es como mi frase para cerrar, ¿no? O sea, así que Guille, gracias por encender la cámara. Estas capacitaciones, este ciclo de capacitaciones con Renatre, lo empezó Apratuc. Apratuc es nuestra regional en el NOA, y ellos se dieron con la pandemia, como no lo podían hacer presencial y lo empezamos a hacer virtual, lo pensamos y dijimos, bueno, empecemos a hacerlo nacional. Era un ciclo de capacitaciones técnicas, ¿no? Y desde el año pasado lo empezamos a hacer técnica y social. O sea, entonces una de las primeras temáticas sociales que incluimos fue la de trabajo infantil. Pero también empezamos a incluir alimentación saludable, porque tenemos nuestra campaña de Mejor con Arándanos para incentivar el consumo en el mercado local, un montón de cosas. Pero ellos no se dieron, y esto se tornó nacional, pero la verdad que, nada, la humildad de Apratuc es un genio. Así que, Guille, sorry, pero te tenía que hacer. Gracias, placer.
Y lo que yo le digo siempre a Carla, y lo que ella dice de la voluntad política, por supuesto tiene que existir, pero si a la voluntad política no le acompañás corazón y motor, tampoco sirve. O sea, Obvio. puede haber voluntad Por eso política y te no digo. haber corazón. Entonces me parece que Carla, y ahora le conozco la cara a Guille, que será la otra parte del corazón, le ponen a esto un empuje que, que lleva tiempo, pero que se ven los frutos. Pero mira, ¿no? Juli, ahí mira esto, o sea, esto es lo que gana Guille, a mí nos alimenta todos los días. Mira lo que dice Cecilia, el punto digital en Santa Lucía es muy provechoso. Mi hija lo disfruta y eso está bueno. Felicidades a todos. Ya está, listo, se me pone el piel de gallina. Ay, o sea, a mí también. O sea, cerremos, gracias Cecilia por ese comentario y listo, o sea, no hay mucho más para decir. O sea, sigamos caminando. Totalmente, juntos. Juntos y cambiar la realidad de todos los chicos, digo, desde el lugar que cada uno tiene, sumar y sirve y se puede, eso me parece. Por eso la última frase, la responsabilidad la hacemos entre todos. Sí, así. Bueno, Carla, ahora sí tenemos que cerrar, porque encima tenemos que dar una charla para Perú. Así que nada. Sí, nosotros estamos hoy también con un montón de actividades. Claro, sí, tal cual. Bueno, muchas gracias. Y después, Joana, si querés, pasale a las chicas el contacto, así te llaman. Salimos. Acá les voy a pasar, les escribo acá el mail y mi celular, porque lo hago cortito. La verdad que estuvo muy interesante y poder traerlo acá a la provincia, porque cada provincia tiene una realidad distinta. Nosotros somos muy del ovino, por la región geográfica, pero creo que una de las claves para erradicarlo igual es capacitar, es educar a la familia, a los productores, a todos los actores que están, que forman parte de esto, ¿no? Así que si en algún momento se podría hacer, para mí la verdad que sería genial. Yo te dejo acá, yo te dejo también el mío, ¿sí? Para que lo anotes. Perfecto. Joana, y se puede hacer abierto, digamos, a la comunidad, por supuesto, a las familias, si ustedes tienen, digamos, trato con las familias y demás, se los puede invitar desde ya, y se adecúa, digamos, el programa para el público, pero un poco la idea va a ser siempre esta, ¿no? Adecuado a quienes estén participando. Sí, por supuesto. No, es que es lo ideal. Yo encantada. Bueno. Quedan en contacto, chicas. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por chao. escuchar y participar. Chao, buen día. Chao, gracias.